Doctora Natalia Bolosín, Natalia Bolosín, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Igualmente, doctora, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en la Argentina? ¿Son hechos que son compatibles? ¿Son hechos que son compatibles con casos de corrupción para usted? ¿Son hechos que, fruto de sus conocimientos, comparables con otros estados, con lo que ahora todo el mundo dice, esto es similar a lo que pasa con Odebrecht en Brasil? ¿Son tan comparables? Bueno, a ver, que son hechos de corrupción es lo que está intentando demostrar la justicia, pero en principio la imputación que uno ve a través de los medios, por lo menos, son imputaciones de delitos graves. En este caso, el delito que se estaría investigando es el de asociación ilícita, pero vinculado, obviamente, a otras causas en las que se investigan delitos contra la administración pública, o sea, delitos de corrupción, con lo cual, sí, efectivamente estamos hablando de investigaciones vinculadas a la corrupción. A ver, cuando hablamos de esto, de delitos comparados con la corrupción, ¿todo esto es una fábula de un tipo que escribió un cuaderno o en realidad se va desentrañando todo, va marcando un hilo conductor, bueno, nada más, una ruta de viaje? No parece que se trate de una fábula en la medida en que los dichos de este chofer, digamos, en su declaración estén o no escritos en un cuaderno, pero digamos, lo que él ahí relató empezó luego a corroborarse con los dichos de otros delatores y con otras medidas de prueba que el fiscal y el juez fueron desarrollando, digamos, allanamientos en los que encontraron pendrives y otras medidas de prueba que fueron corroborando y que imagino que esto seguirá ocurriendo hacia el futuro, los dichos de los delatores, ¿no? ¿Esto es un mal exclusivamente de la Argentina o es un mal que en realidad en la Argentina se acentuó en los últimos días o en los últimos tiempos por sobre otros países? No, la corrupción es un problema, digamos, inherente a los gobiernos en general. Por supuesto que el objetivo no puede ser erradicarla porque eso no sería posible. Ahora, hay medidas y medidas, ¿no? Argentina tiene en ese sentido un problema estructural de corrupción y no, este problema no empezó en 2003 ni hace 3 días, sino que lo venimos arrastrando desde hace décadas y además es un problema que es fundacional porque está vinculado con el modo en el que están diseñadas nuestras instituciones, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cómo controlarlo? Digo, su especialidad es control de corrupción. ¿Cómo hacer un control en la Argentina cuando hablamos de todo esto? Bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? El objetivo no puede ser erradicarla porque eso sería imposible. Lo que sí podemos hacer es controlarla, intentar reducir la corrupción. Y esto es lo que la Argentina no hace, digamos. Nosotros lo único que hacemos en relación al tema de la corrupción es derecho penal. Intentamos perseguir a las personas una vez que los hechos ocurren para sancionarlos penalmente. Y esto obviamente que es insuficiente porque, los hechos de corrupción producen en general daños y esos daños suelen ser violaciones graves a derechos humanos y en particular a los derechos de grupos vulnerables, con lo cual lo que hay que intentar hacer es prevenir esos hechos antes de que ocurran y en esa materia Argentina hace poco y nada, ¿no? O sea, pensemos por ejemplo que nosotros tenemos uno de los sistemas de compras y obra pública más precarios de toda América Latina y el Caribe, lo cual explica claramente por qué tenemos después los problemas de corrupción que tenemos en ese ámbito, y sin embargo los sucesivos gobiernos no toman nunca decisiones en cuanto a mejorar el sistema de contrataciones. Un ejemplo, Argentina hace obra pública con una ley de 1947, la ley de concesiones de obra pública es del 67. Argentina es el único país de América Latina y el Caribe con Venezuela que no tiene ley para comprar bienes y servicios. Entonces, después no nos preguntemos por qué pasa lo que pasa, ¿no? ¿Ha visto algún tipo de cambio positivo, en este tiempo? Porque ya me marca dos hechos que no demuestran cambio. La ley de obra pública del 46, la concesión de obra pública del 67. No voy a decir que es del siglo pasado, porque es mucho más del siglo pasado. Uno entra a mirar y decir, bueno, escúchame, ¿qué instrumento está vigente que es del 47 o del 67 con todo lo que ha cambiado y todo lo que ha pasado en la Argentina? ¿Algún tipo de cambio que usted dice, este es el camino que hay que seguir? Bueno, ha habido algunos cambios, ¿no? Que uno no puede dejar de destacar. Me parece que la ley de acceso a la información pública que se aprobó a instancias del gobierno Macri es una norma muy importante. Bueno, sin ir más lejos, la ley del arrepentido es la que ha permitido que se empezara a abrir esta causa a través de esta posibilidad de recibir un beneficio, una menor condena a cambio de proveer información, y esa norma también se dictó a instancias de este gobierno. La ley de responsabilidad penal empresaria, pero digamos son normas aisladas, ¿no? O sea, el problema acá es principalmente
principalmente en materia de organismos de control que Argentina no tiene, salvo la Auditoría General. Digamos, la Oficina Anticorrupción no funciona como un organismo de control porque nadie puede controlarse a sí mismo, y la oficina depende directamente del Poder Ejecutivo, su titular es designado y removido de manera unilateral por el presidente, no tiene presupuesto propio, etcétera, ¿no? Y después esto que decía antes, o sea, hay que empezar a hacer diagnósticos en distintos sectores de las actividades del Estado que sean especialmente vulnerables a la corrupción para ver cuáles son los agujeros que tienen y empezar a taparlos. El principal de esos sectores es el que mencionaba antes, que es el de compras y contrataciones. Y ahí es bastante obvio lo que hay que hacer, y sin embargo, bueno, no se hace, ¿no? Habrá que seguir esperando. La respuesta que siempre nos dan desde el sector político, hablando en el off the record de todo esto, es que el sistema es así. La forma o lo que está, el Estado es así, el sistema funciona de esta manera, de otra manera no funciona. ¿Es creíble que se puede responder ante eso? No, bueno, el sistema es así, pero eso no quiere decir que no se pueda modificar. O sea, obviamente la razón por la que no se reforma es que quienes viven de ese sistema, que son los políticos, los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación, no tienen incentivos para cambiarlo porque comen de ese sistema. Por eso, digamos, la respuesta, el sistema es así, equivale a decir, mire, yo como de este sistema, imagínense que no lo voy a cambiar. Ese es el problema, ¿no? Por eso hay tan pocos incentivos para llevar adelante reformas estructurales, y lo único que se hace es a lo sumo perseguir penalmente situaciones, sobre todo del pasado, ¿no? Después, cuando cambian los gobiernos, nuevamente se empiezan a perseguir las situaciones del pasado. Siempre ha funcionado de esa manera. Bueno, y con esto yo los dejo porque estoy entrando a una reunión. Le agradezco mucho estos minutos, gracias, muy amable, que tenga buena jornada. A ustedes igual. Natalia Bolosini, en contacto con nosotros, docente de la Universidad de Yale, máster y doctora en control de corrupción.